La crisis económica y cómo verla. Algunos expertos y periodistas insisten en comparar la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19 con la Gran Recesión de 1929 a 1932. Sin embargo, se trata de dos fenómenos por entero diferentes. En aquel entonces se produjo una sobreproducción que llevó a la caída generalizada de los precios, porque gran parte de las mercancías no se podían realizar en el mercado, es decir, vender. En consecuencia, la producción cayó. Sus efectos se prolongaron hasta 1938 y quizás después. El crack de Wall Street, martes negro, no fue el inicio de la crisis, como algunos siguen creyendo, sino una de sus consecuencias con el derrumbe de precios de las acciones, las cuales se habían usado a menudo como garantías de préstamos bancarios para comprar las mismas. Luego, quebraron también muchos bancos al dejar de tener precio los valores bursátiles recibidos como avales, y además aquellas acciones que tenían en propiedad como parte del nuevo capitalismo financiero, industria y banca fusionadas, las carteras vencidas eran la inmensa mayoría. Llegó un momento en el que el sistema de pagos estaba casi a diario al borde de desaparecer. Los precios agrícolas se desplomaron en 60%. Lo que hacía para muchos incosteable producir. La deflación alcanzó un 25% en toda la economía. La producción industrial se redujo entre 60 y el 80%. La producción total bajó en un 30%. El comercio internacional disminuyó 50%. El desempleo llegó en Estados Unidos al 33%. Los aranceles subieron. Las exportaciones mexicanas pasaron de 274 millones de dólares en 1929 a 96.5 en 1932. La crisis actual no tiene expresión propiamente financiera. Esos mercados gozan de razonable salud, por más que hayan perdido valor durante algunos días consecutivos. El problema es el de un enorme parón de la producción, el comercio y los servicios, que abarca las actividades que se consideraron no esenciales, en especial la industria. El desempleo formal que vivimos bajo la crisis del COVID-19 ha sido provocado por la decisión de muchos patrones de despedir a una parte de sus trabajadores, como parte del cálculo de la situación nueva que vendrá cuando se reanude el trabajo. En la zona informal es generado por el cierre forzado de pequeños establecimientos o la ausencia de suficientes compradores. Esto quiere decir que en el momento en que se reanude la producción y el comercio, una parte de los puestos de trabajo cancelados se podrán recuperar, aunque solo en la medida en que las industrias vayan restableciendo sus anteriores niveles de producción y los comerciantes y prestadores de servicios recuperen su clientela. Pero esto no lo podemos medir antes de tiempo, ya que estamos en una situación nunca antes vivida. Las empresas de todo tamaño requieren crédito para sostenerse hoy y reanudar mañana. La banca privada y la estatal tienen suficiente liquidez para atender la demanda de dinero. Las moras pueden ser manejables. El Banco de México ha abierto un amplio programa para que los mecanismos del crédito cuenten con el respaldo suficiente, con intereses moderados, menores que los predominantes en el mercado. El gobierno se está encargando de ofrecer pequeños créditos a la palabra a quienes no tienen acceso a la banca. Esa es la parte que se puede atender solamente desde el presupuesto de egresos. Creo que habría también que brindar ayudas gubernamentales a trabajadores formales e informales en paro efectivo, porque en México no existe un sistema de seguro de separación o de desempleo. Algo de esto último ya se está haciendo en algunos lugares. El pronóstico de que la crisis de la pandemia agregará en México 10 millones de pobres y 6 más en extrema pobreza quizás sea producto de un cálculo sobre el posible comportamiento del Producto Interno Bruto. Sin embargo, la correlación entre este y la pobreza es algo que se seguirá discutiendo, porque no existe una regularidad que resuelva el punto. No hay duda de que el PIB decrecerá, pero eso no significa que automáticamente y en semejante medida se va a producir la pobreza y o aumentar el número de pobres. El cálculo de la cantidad de personas que no son consideradas en pobreza y que pasarán a esa categoría, así como el de pobres que serán arrojados al extremo, no es un asunto de aplicación de fórmulas, porque existe la política social.
A la luz del primer trimestre del año, es aún imposible calcular la caída exacta que tendrá el PIB en el 2020. Abril y mayo han sido el momento de mayor parón económico en el país, pero esa situación no se mantendrá idéntica durante el tercer trimestre del año, julio, agosto y septiembre, ni menos durante el cuarto. La capacidad de recuperación de la planta productiva, que ha sido llevada al paro, es una incógnita porque no conocemos otra crisis como la actual. En realidad, lo que se sabe sin discusión es que habrá un decrecimiento del producto y un aumento del desempleo. AMLO lo estima ya en 1 millón, pero no parece que el nivel de precios vaya a modificarse, cuestión esencial en cualquier pronóstico sobre pobreza monetaria. La crisis de los años 80 del siglo XX, en el marco del colapso de la deuda externa y de la caída del precio del crudo, cortaron de golpe el crecimiento económico de México. El PIB se redujo una y otra vez, de tal forma que decreció en promedio durante la década. Hoy nadie parece ser responsable de esos desastres, pero era el PRI. En 1994, la sobrevaluación del peso, con un esquema de deuda indexada al dólar, tesobonos, decidida en gran medida por motivos políticos, es decir, una especie de economía pendida de hilos imaginarios, inventada por Carlos Salinas dentro de su proyecto transeccional, trajo como consecuencia una crisis de dimensiones criminales. El efecto tequila de 1995, que provocó un oleaje internacional, llamado en México el error de diciembre del año anterior, para exculpar al autor y justificar al operador, así era la prensa en México, condujo al país a una especie de ruina. La producción disminuyó casi el 7% en ese año, la banca privada colapsó, la devaluación del peso alteró todos los parámetros, la inflación se hizo galopante, las tasas de interés se revolucionaron, el desempleo se profundizó, los salarios reales cayeron aún más, y México acabó bajo los inicuos términos fijados por los acreedores. Como corolario, se le impuso al país desde el gobierno sedillista una nueva deuda de 100,000 millones de dólares, solo para salvar a la banca privada y a los deudores de la misma, FOBAPROA, la cual sigue devengando intereses que se pagan a través del presupuesto federal. Era otra vez el PRI, pero Ernesto Zedillo, el entonces recién investido presidente, pretende ahora decidir lo que se debe hacer. Sus amigos periodistas están en lo mismo, aunque parezca increíble. En 2009, el PIB disminuyó también casi 7 puntos de golpe, a pesar de que el gobierno panista, con operadores financieros priistas, había pronosticado un simple catarro frente a la pulmonía que se esperaba en Estados Unidos. Felipe Calderón es uno más de aquellos neoliberales que ahora pretenden dar lecciones. Muchos de los críticos del gobierno actual, los inconformes de que no haya subsidios a los ricos ni condonaciones fiscales, incluidos intelectuales, que no son capitalistas pero piensan peor, estaban en aquellas funestas crisis bastante tranquilos y se les veía muy cerca de los círculos oficiales. La crisis económica del COVID-19 no durará tanto como la de los 30 del siglo XX, ni como el efecto tequila, el error, o la más reciente del colapso financiero, gran operativo del crimen organizado de Wall Street. Pero su superación no será cosa sencilla en México, debido al conflicto político. Los líderes empresariales se han dedicado a exigir el cumplimiento de su pliego petitorio de ayudas gubernamentales, mientras la intelectualidad conservadora defiende los esquemas neoliberales que han fracasado en el mundo. Los partidos de oposición se han convertido en corifeos de aquellos y ante la falta de propuestas propias se dedican a tratar de bloquear todo. Ninguna fuerza al margen de la 4T apoya el golpe de timón nacional de la nueva política económica y social. Se ha acortado extremadamente el terreno de las alianzas políticas en las que pudieran incluirse a las izquierdas. El diálogo mismo, aunque fuera ritual, está casi interrumpido, a la espera de una reanudación tan incierta como el curso de la economía. Por lo pronto, se acusa desde el conservadurismo a López Obrador de buscar lo que él mismo está diciendo,
un cambio mayúsculo en el cual no tengan lugar ni puedan regresar los esquemas neoliberales. Se afirma, no más por decir algo duro, que la democracia está en peligro, como si ésta consistiera en el predominio de minorías rapaces que han usado el Estado para enriquecimientos ilícitos. La confrontación política se aprecia hasta en materia epidemiológica, en la que improvisados especialistas critican lo que dicen los médicos encargados de gestionar la emergencia sanitaria. Encima de todo, la prensa maledicente del gobierno se ofende y protesta porque se le ataca, sin admitir que cualquiera puede ser criticado como lo es el jefe del Estado. La República es el espacio de la igualdad política de todos sus miembros, las ciudadanas y los ciudadanos. No hay fueros ni privilegios. Lo que debería ser motivo de moderación moral son las falsas noticias. Mentiras se decían antes, que hoy parecen ser materia de competencia entre difusores. Por primera vez desde 1988, hay que ver la crisis económica como momento de confrontación política directa. En aquel año eran los conservadores haciendo fraude electoral a un movimiento democrático de ruptura contra el neoliberalismo encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas. En los años 2019 al 20 es la ruptura democrática contra el neoliberalismo, encabezada desde el gobierno del país por Andrés Manuel López Obrador. Los conservadores, muchos son reaccionarios en toda forma, no van a ser convencidos porque no les conviene serlo. Aunque han transcurrido más de 30 años, los bandos siguen siendo básicamente los mismos, casi no se mueven, aunque la correlación de fuerzas y el emplazamiento de cada uno de ellos es por completo diferente. Aquí nada será a muerte. Esta lucha no tiene caducidad, es diaria. Informó Mr. Politicón, nos vemos en el próximo video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.